Prophet Kevin. Bueno, el profeta Kevin ya ha estado con nosotros, así que yo entiendo que ayer usted se metió en un jet y así que hoy día va a seguir ese vuelo directo hacia la luna. Así que amárrese su cinturón de seguridad, dígale a su vecino, amárrate tu cinturón de seguridad. Prepárate porque te van a destapar el coco. ¿Sabe? Welcome, Prophet Kevin. Una de las cosas que me gusta de la impartición del profeta Kevin es que le da carácter a la iglesia. Así que si tú te resientes es porque a lo mejor tienes algún problema. Así que prepárate nomás para recibir lo que Dios tiene para ti, porque Dios quiere formar un pueblo con carácter para que entre a tomar la tierra prometida. Amén. Recibamos al profeta Kevin ahora sí otra vez con un aplauso de cariño. Amen. Well, it's good to be with you this morning. Amén. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. We are going to give the sound men just a second to get the sound check going. Vamos a dar un momentito al sonidista para que ajuste bien los niveles. Just take all the effects off if you Asegúrate de removerle todo efecto, por favor, que no tenga eco ni nada. Could somebody hand me this product right here? Hermano, fíjate que dejé los. Gracias. She gonna be in that side? Okay. The problem with the cable don't reach. We have a couple of things we just want to talk to you about real quick. Tenemos unos artículos que les queremos mencionar rápidamente. I have a new message I just got through doing last month. Tengo un mensaje que acabo de terminar de grabar el mes pasado. It's for all the women to buy for their husbands. Es para todas las mujeres que viven con sus maridos. It's called How You Can Be More Spiritual Than All the Women in Your Life. ¿Cómo llegar a ser más espiritual que todas las mujeres que hay en tu vida? So if you buy it for your husband, hopefully that'll make him listen to it. Así que si se lo compras para tu marido, primero Dios lo va a escuchar si quiere unas 3 veces. This is the DVD that was done in Casa de Dios in Guatemala. Este DVD se grabó en Casa de Dios en Guatemala. Knowing the difference between your gift and your calling. ¿Cómo entender la diferencia entre tu don y tu llamado? It talks about understanding how God designed your gift and your call. Nos explica cómo es que funciona el diseño de tu don y tu llamado para alcanzar tu destino. This one is especially for women. Este otro también está especialmente diseñado para mujeres. How to serve your family, the Holy Spirit, without them knowing it. Cómo servirle el Espíritu Santo a tu familia sin que ellos se den cuenta. This one is for businessmen. Este es para empresarios. It's a DVD. It's called How to Go Up in a Down Market. Es un DVD que se titula Cómo subir en un mercado decayente, de bajada, By using your prophetic gift. utilizando tu don profético. This one's called Activating Business Miracles. Este otro es cómo activar milagros en tus negocios y empresas. And the last one I want to highlight today is how to receive a personal visitation from the Holy Spirit. El último que quiero resaltar para esta reunión es cómo recibir una visitación personal del Espíritu Santo. It's the one with all the people receiving the Holy Spirit on the Es el front que of it. tiene todos los rostros de personas siendo tocadas por el Espíritu Santo. Well, this morning I believe that the Spirit of God wants to come and open our expectation. Pues esta mañana siento que el Espíritu Santo quiere descender para ampliar nuestra expectativa. I want your expectation to be connected to how God really sees you. Ojo aquí, quiero que tu expectativa esté conectada a la manera en que Dios realmente te ve. How many realize that God has an answer for Ecuador? ¿Cuántos saben que Dios tiene una respuesta para toda situación en Ecuador? Come on, I want you to say, God has an answer for Ecuador. Repita a voz alta, Dios tiene una respuesta para todo lo que pasa en Ecuador. Dios tiene una respuesta para todo lo que pasa en Ecuador. I want you to turn in your Bible to the book of Matthew chapter 11, Quiero que abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 11, starting at verse 6, iniciando en el verso 6 going down to verse 10. al verso 10. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo o el que no se ofenda por mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Restoration to the church starts with the office of the prophet. Toda restauración en la iglesia siempre empieza con el oficio del profeta. Restoration of the lost starts with the evangelist. Pero la restauración de los perdidos empieza con el oficio del evangelista. So if you misunderstand the function and the office of the prophet, O sea que al mal entender el oficio y la función del profeta, and you are in the church, y estás dentro de una iglesia, you are what Jesus was talking about. tú eres la persona del cual Jesucristo estaba hablando. Last month I was in Puerto Rico, El mes pasado nos hallábamos en Puerto Rico and I got to the country late at night, y me recuerdo que arribé en la isla tarde en la noche and I had a very nice man pick me up from the airport. y tuve un hermano muy agradable que me recogió en el aeropuerto. And I began to ask him what was the condition of Puerto Rico, what was the church like? Y como costumbro hacer, empecé a hacer preguntas de cómo estaba la vida espiritual en Puerto Rico, cuál era la condición de la iglesia que estaban atravesando, etcétera. So we had about a 2-hour drive from the airport to the hotel. Entonces era un viaje como de 2 horas del aeropuerto al lugar donde me iba a quedar. So we stopped for some food before we took the journey. Entonces pasamos para comer algo a mediados del viaje. And so I asked my driver. Entonces le pregunté a mi chofer, a mi He piloto. wasn't a prophet or he wasn't a pastor. No era ni profeta ni pastor. But I said, what does Puerto Rico need? Pero le pregunté, ¿qué es lo que Puerto Rico más necesita? He said, revival, Me dijo, ay hermano, necesitamos avivamiento, restoration. restauración. I said, oh, Yo, okay. bueno, I never heard that before. qué raro, nunca lo había oído. Then I said, would you please describe to me what that will look like when it comes? De ahí, ojo, la siguiente pregunta. Le dijo, por favor, descríbeme cuál va a ser la apariencia cuando el avivamiento, la restauración venga. And he goes, well, I don't know. Y se me queda viendo, no sé. Come on, describe what revival is going to look like. Descríbeme cómo va a ser ese avivamiento, qué es lo que tiene que ocurrir, qué apariencia va a tener. There was another man with him. I said, you describe it. Había otro hermano con él que pues si tú no puedes, pues tú descríbeme cómo va a ser ese avivamiento, qué apariencia va a tener cuando llegue a la nación. And he couldn't describe it. Y ni él me lo pudo describir. I said, wait a minute. Dije, momentito. You're believing something. O sea que estás creyéndole a Dios por algo, You're asking for something. le estás pidiendo a Dios algo, But you don't recognize it when it comes. pero no vas a saber reconocerlo cuando ello llegue. Isn't that what the Jews did? No es exactamente lo mismo que hicieron los judíos. So I says, wait a minute. If you're asking for something Momentito, si tú estás pidiendo algo and God sends it y Dios te lo envía and you don't y recognize tú it, no lo reconoces porque no sabes qué apariencia va a tener, maybe you'll kill it. when it comes. probablemente vas a acabar matándolo tú mismo. Maybe God's already been sent revival, but you killed it. Tal vez Dios te ha enviado avivamiento tras avivamiento, pero tú mismo lo has matado y asesinado. Because it didn't look like you. Porque no tenía la apariencia que tú pensabas. You killed revival because it didn't look like your church. Mataste el avivamiento que Dios te estaba enviando porque no tenía la misma apariencia que la iglesia que ya conoces. You smothered it because it didn't look like your denomination. Te la descartaste porque no tenía la apariencia de los hábitos y costumbres de tu denominación. Do you know what most people call revival? ¿Sabes qué es lo que la mayoría de gente denomina como un avivamiento? A more excitable Una versión más emocionante, version of what they already have. más emocionante y dinámica de lo que ya tienen en la actualidad. That's what they call revival. Eso es lo que la mayoría de gente espera en un avivamiento. So Jesus says, what did you go out to see? 3 Entonces times. Jesucristo les insiste 3 veces, ¿qué salisteis a ver? He asked him the same question 3 times. Le pregunta lo mismo, vez tras vez tras vez, ¿qué salisteis a ver? Why? Why Po- 3 times? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué tanta vez lo mismo?
because it revealed the depth of their misunderstanding. Porque de esa manera revelaba la profundidad del mal entendimiento que ellos tenían. In the Bible, Jesus talks about wise virgins and foolish En la virgins. Biblia Jesucristo nos habla acerca de las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas. They were both virgins, Ambas eran vírgenes, but one was wise pero una era sabia and one was foolish. y la otra era insensata. They loved the Lord, Todas amaban al Señor, but they were foolish. pero eran insensatas. What is a fool? ¿Qué es un insensato entonces? Everybody say fool number one. Todos digan a voz alta, el insensato número uno. Come on, turn to your neighbor and say fool number Mira que one. tienes a la par y dile, insensato número uno. No, dile así, no le digas así. Cuidado. A fool is someone Un insensato es alguien that cannot connect their current actions and attitudes que no logra conectar sus acciones y actitudes actuales to the long-range a las consequences. consecuencias que ellos producirán a largo plazo. That's what God calls a fool. Eso es lo que Dios describe como un insensato de primera. A fool is someone that cannot connect their current actions and Un attitudes insensato es alguien que no logra conectar sus acciones, sus hechos actuales to the long-range a consequences. las consecuencias a largo plazo que ellos producirán. Everybody say that's fool number Ahora, one. todos digan a voz alta, ese es insensato número uno. A voz alta, insensato número uno. All right, now say fool number two. Ahora digan insensato número dos. Fool number two El insensato número dos is a person who works with fool number one. es una persona que trabaja con el insensato número uno. So we want to remove all the fools out of the Entonces ministry. queremos despojarnos de toda insensatez en el ministerio. Amén. So we've got to understand what God is trying to do in Ecuador. Por lo tanto, tenemos que entender lo que Dios busca hacer aquí en Ecuador. Times of restoration. Tiempos de restauración. Do you know that times of restoration were impossible ¿Sabes que los tiempos de restauración son imposibles? for the Hebrews in the beginning? Eran imposibles para los hebreos al inicio. They needed a time of new creation. Ellos necesitaban un tiempo de una nueva creación. They never were revived. Ellos nunca fueron avivados. I believe that Ecuador is at a time of new creation. Yo creo que Ecuador es una temporada de nuevas creaciones. You can't restore something you never had. No se puede restaurar algo que nunca tuviste. Ecuador has never been a Christian nation. Ecuador jamás ha sido una nación cristiana por completa. It's never had an understanding church. Nunca ha tenido una iglesia entendida en los tiempos. We don't need restoration. Ya no necesitamos más restauración. We need a new creation. Necesitamos una nueva creación. We don't need restoration. No necesitamos más restauración. We need new creation. Necesitamos una nueva creación. So how do we get new creation? Entonces, ¿cómo se hace para obtener esa nueva creación? We go back to the beginning. Regresamos de nuevo al inicio. What was God's original intention? ¿Cuál fue la intención original de Dios? What was God's original plan? ¿Cuál fue el plan original de Dios? Everybody say Adam and Eve. Todos digan a voz alta, Adán y Eva. Más recio, Adán y Eva. Everything God starts with people. Todo lo que Dios empieza, siempre lo empieza en la gente. How big was the Garden of Eden? Ojo, aquí una pregunta. ¿Qué tamaño era el huerto del Edén? How big was the Garden of Eden? ¿Qué tamaño creen que era? Does anybody have a size? ¿Alguien me puede dar un tamaño, alguna aproximación? Was it big? ¿Era grandísimo Was it small? o era pequeño? ¿Quién dice grande? Levante la mano. Was the garden as big as Quito? Was it as big as Guayaquil? ¿Creen que el huerto era del tamaño de Quito o de Guayaquil tal vez? Más. They say more. You know how big the garden was? ¿Sabes cuál era el tamaño del huerto?
It was only big enough so two people could take care of it. No era más grande de la habilidad para que dos personas lo pudieran cultivar. If I put Adam and Eve inside of Guayaquil and said, take care of the whole city, Si yo colocara a Adán y Eva en medio de una ciudad como Quito y dijera que de Guayaquil, encárgate de toda la ciudad, how many know that they couldn't do it? ¿cuántos saben que sería una tarea imposible? Here's was God's plan. Este fue el plan de Dios. To put this couple in a small garden. El colocar esta pareja inicial en un huerto pequeño. He gave them the design. Les dio el diseño. As their family grew, Conforme su familia crecía, their dominion grew. su dominio también se ensanchaba. And they began to take little bit by little bit by little Y bit. empezaban a conquistar de poco, en poco, en poco, en poco. And so you got to understand that that's what God is doing right now. Por lo tanto, tienes que entender que eso es lo mismo que Dios anhela hacer hoy en día. He's expanding the kingdom. Él está expandiendo su reino. Now the next thing is we got to understand what God's plan for the world is. Ahora, el siguiente punto es entender cuál es el plan de Dios para el mundo. How does God govern the earth? ¿Cómo hace Dios para gobernar la tierra? What is God after? ¿Qué es lo que Dios más busca? I'm going to give you one word. Te voy a dar una palabra. God is after a community. Dios busca una comunidad. That's what you want, that's what I want. Eso es lo que tú más quieres, eso es lo que yo más anhelo. The Bible says that Abraham was looking for a city. La Biblia nos dice que Abraham buscaba a una ciudad, That's a community. o sea, una comunidad. That's an organized community. Una comunidad organizada. So here's God's plan. Entonces observa el plan de Dios. He starts with a man and a woman. Empieza con un hombre y una mujer. Then he has a family. De ahí lo añade una familia. Then he goes to a clan. Y de ahí crece a ser un clan. Then he goes to a De ahí tribe. crece a ser una tribu. Then he goes to a city, De ahí a crece nation. a ser una ciudad o una nación. Then he goes to a people. Y de ahí crece a convertirse en un pueblo. This right here is a start of what God is doing. Esto aquí, lo que están viendo hoy en día, es un inicio de lo que Dios anhela hacer. As you grow, this thing will grow. Conforme tú crezcas, su reino crecerá. As this grows, your dominion will grow. Conforme esto crezca, tu dominio aumentará. Restoration is always generational. La restauración siempre es generacional. Now, I want to tell you that the desire for the kingdom is already in every human being. Ahora te quiero decir que el anhelo por el reino ya existe en este momento en todo ser humano sin falta. The desire for the kingdom is written into the DNA of every single human El being. deseo por el reino está escrito en el ADN de todo ser humano sin falta. Every person in Ecuador has a design of the kingdom in them. Toda persona en Ecuador, todo poblador ya lleva el diseño del reino dentro de ellos. They want that community. They want that desire. Ellos desean tener esa comunidad, ellos anhelan esa comunión. What's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? They're trying to bring community their way, not God's way. Tratan de establecer la comunidad a su manera y no a la manera de Dios. Today, God wants to convert you to His concept of how to bring and make community. El día de hoy Dios quiere convertirte a su concepto de cómo dar a luz esta comunidad que Él anhela. I don't have any power. No poder. You need to understand God's way of bringing community. Es indispensable que entiendas la manera o el diseño de Dios para producir esta comunidad que Él anhela. When the devil came to talk to Eve, Cuando el diablo vino para hablarle a Eva, was he trying to make her sin? ¿buscaba hacerla pecar? No. No. Sin was a part of the plan, but he was having her to join the rebellion that started in heaven. El pecado era parte del plan, pero lo que él más buscaba es que ella se uniera a la rebelión que inició en el cielo. He was saying, join the rebellion against God that started in Le heaven. estaba diciendo a Eva, únete a nuestra rebelión, únete a nuestra guerrilla que iniciamos en el cielo contra Dios. Now watch how he did it. Ahora observa cómo lo hizo, Because we're going to reverse it to go back to God's porque plan. vamos a revertir el proceso para regresar al diseño de Dios. Satan's desire was to make Eve
Eve and Adam a humanist. El deseo de Satanás era convertir a Adán y a Eva en humanistas. Everybody say humanism. Todos digan a voz alta, humanismo. Más recio, humanismo. Humanism says, I am the center, not God. El humanismo dicta, yo soy el centro y no Dios. How many got that? ¿Cuánto me están entendiendo? Okay. How many know there's some bad things that happen in Ecuador? ¿Cuántos saben que hay cosas malas que a veces ocurren en Ecuador? How many realize there's social injustice? ¿Cuántos saben que hay injusticias sociales? There's crime, Hay crimen, perversion. perversiones. How many are angry about that? ¿Cuántos se enfurecen o les molesta esto? How many want to change that? ¿Cuántos quieren cambiarlo, pero cambiarlo de corazón? Okay, that's universal. Everybody wants that. Eso es universal, eso es genérico, todo mundo desea eso. But how we change it makes all the difference. Pero la manera en la cual lo cambias es lo que marca la diferencia eterna. Remember the word humanism. Acuérdate que la palabra humanismo, All right? Now put the next word on there. ahora vamos a añadirle otra palabra. Socialism. Socialismo. Socialism is we want to give everybody a fair shot. Socialismo significa queremos darle una misma oportunidad para todos. We want to be God and we want to take care of society. Nosotros vamos a ser como Dios y vamos a cuidar de toda la sociedad por completa. Out of socialism comes communism. Y del socialismo sale el comunismo. Let me just say this. Solo te quiero decir esto. Every single person wants to bring the kingdom Toda persona sin falta anhela traer el reino, or their concept of a kingdom. o por lo menos su concepto de reino. A utopian society. Una sociedad utopiana. The socialists do it by seduction. Los socialistas lo hacen a través de la seducción. They try to have community by seduction. Ellos tratan de establecer la comunidad a través de la seducción. The communists, El comunista, they want to have community by force. ellos tratan de establecer la comunidad a la fuerza. Now I'm going to give you one more ism. Ahora te voy a dar un ismo más. Socialism, Socialismo, communism. comunismo. How many realize they're bad? ¿Cuántos saben que esos son malos? But let me tell you one that's worse. Pero te quiero decir uno aún peor. Legalism. El legalismo. Legalism is in the church, Y el legalismo hoy en día satura muchas iglesias. but it's got the same intention. Pero tiene la misma intención detrás de él. We want to bring a utopian society with force. Queremos producir una sociedad en forma de utopia a la fuerza. But what God is going to do Pero lo que Dios va a hacer is take us back to the beginning. es retornarnos al inicio. He's going to take us back to the very start. Nos va a llevar de vuelta a la manera en la cual Él lo empezó todo. Do you know how God makes community? ¿Sabes cómo hace Dios para producir una comunidad? By making family. Produciendo familia. God makes community Dios produce una comunidad by making family. produciendo una familia. How did it start in the beginning? ¿Cuántos quieren empezar al inicio como Dios? God was the father, Dios fue el padre and Adam and Eve were sons and daughters. y Adán y Eva fueron hijo e hija de él. God's going to restore community by bringing us back to the Father. La única manera en que Dios restaurará la comunidad es retornándonos de vuelta al Padre. So we got to have a revelation Por lo tanto, tenemos que entablar primeramente una revelación of the Father. de el Padre. Without a true revelation of the Father, Sin una verdadera revelación del Padre, whether you preach from the Bible, y aunque prediques de la Biblia, whether you quote Marxist doctrine, aunque andes citando doctrina comunista, it's going to be socialism, communism, or legalism. siempre va a acabar en socialismo, comunismo o legalismo. We got to get back to the Father. Tenemos que regresar a las raíces del Padre. I said we got to get back to the Father. Dije que tenemos que regresar al Padre otra vez. I said we got to get back to the Father. No me estás oyendo. Tenemos que regresar de vuelta al Padre.
But brother, I preach biblical principles. Pero hermano, estoy ungido. Dios fluye, predico principios bíblicos. But without the nature of a father, Pero al carecer de la verdadera naturaleza del Padre, it will turn into legalism. automáticamente se convertirá en legalismo. Legalism is the first cousin to communism. El legalismo y el comunismo son primos directos. Because you're trying to have community by force without God's father nature. Porque buscas establecer la comunidad a la fuerza y no con la naturaleza de Dios. How many ready for God's way? ¿Cuántos quieren hacerlo a la manera de Dios? I think you'll be surprised what it's going to look like. Ahora, muchos se van a sorprender en la apariencia que esto va a tener. You see, the tree reveals itself by the fruit. Si te das cuenta, el árbol se revela a través de su fruto. What is the condition of the human heart when it's in right standing with God's hand? ¿Cuál es la condición del corazón humano hoy en día delante de Dios? It's going to have righteousness, Tiene que tener justicia, peace, paz joy. y gozo. When you're in a legalistic church, Cuando estás en una iglesia legalista, do you feel righteousness? ¿sientes esa justicia? Do you feel peace? ¿Sientes esa paz? Do you feel joy? ¿Sientes ese gozo? No. No. You just feel control. Solo sientes control y manipulación. When you're under communism, Cuando estás bajo el comunismo, do you feel righteousness? ¿sientes justicia, Peace? paz, Joy? gozo? No. No. The only time you can have that is when you're with the Father. La única manera de sentir y experimentarlo es estando con el Padre. Jesus said, my kingdom is not of this world. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. In other words, I don't bring government the same way they bring O government. sea, yo no traigo mi gobierno en la misma manera que los demás traen su gobierno. Today, God is going to give you a strategy to take your nation. El día de hoy Dios te quiere impartir una estrategia para tomar de nuevo el control de tu nación. A strategy is not an anointing. Una estrategia, ojo aquí, no es una unción. It's the mind of God in action. Es la mentalidad de Dios en acción. Can I tell you why most plans fail? ¿Sabes por qué es que la mayoría de planes fallan o fracasan? Because the people doing it didn't hear from heaven. Porque la gente realizándolos nunca escucharon del cielo. They had a good plan. Tenían un plan bueno, They had a good idea. una buena idea, un buen plan. But they never heard the voice of the Pero Father. nunca oyeron la voz del Padre autorizándolo. They were an echo, not a voice. Fueron un eco y ya no una voz. There have been a lot of echoes in Ecuador. Y aquí en Ecuador está repleto de ecos. God told me, God told me, God told me. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Maybe he did. Tal vez sí, Maybe he didn't. o tal vez no. Maybe you read somebody's book and you got Tal inspired. vez leíste el libro de un famoso autor o ministro y eso te inspiró. 10 ideas to take your nation back. 10 claves secretas para conquistar tu nación. That's what the guy did in Panama. Eso fue lo que él hizo en Panamá. Let's do it in Ecuador. Así que nos tiene que funcionar en Ecuador. That's an echo, not a voice. Eso es un eco, no es una voz. Eso es un eco, no es una voz. Eso es un eco. Why did Moses succeed? ¿Por qué no tuvo éxito? ¿Por qué tuvo éxito Moisés? Because he heard a voice. Porque oyó esa voz. Because he heard a voice. Porque oyó esa voz directa. If you're going to succeed, you got to hear a voice. Para tener éxito tienes que oír esa voz. You got to get a direct word from the Father. Tienes que recibir una palabra directa del Padre. We got too many echoes in Ecuador. Estamos repletos, saturados de ecos en todo Ecuador. We got too many good ideas. Demasiadas buenas ideas, demasiadas ideas ideales. Today the Father's saying, come back to me. El día de hoy el Padre te dice, regresa a mí otra vez. I'm going to give you my strategy. Te voy a dar mi estrategia con mi voz. Come back to me. Regresa a mí otra vez. I'm going to give you my Te voy a strategy. dar mi estrategia con mi voz. How many of you realize that God can reveal himself even in the devil? ¿Cuántos saben que God can reveal himself even in the devil. Dios se puede revelar a sí mismo aún en medio del diablo?
How many realize that the devil knows God's plan? El diablo también conoce el plan de Dios And he can reverse it on us. y él lo puede revertir en nosotros. Turn in your Bible to the book of Daniel, Abran sus Biblias al libro de Daniel, chapter 1. capítulo 1. Daniel chapter 1, verse 1. Daniel capítulo 1, verso 1. I'm going to give you God's strategy of taking Ecuador back. Te quiero mostrar la estrategia de Dios para conquistar de nuevo a Ecuador. Daniel chapter 1, Daniel capítulo 1, reading down to verse 7. leyendo al verso 7. Daniel chapter 1, verse 7. Daniel capítulo 1, verso 7. 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Nebuchadnezzar had the right strategy, but he had the wrong kingdom. Nabucodonosor tenía la estrategia correcta, pero el reino equivocado. Nabucodonosor tenía la estrategia correcta, pero el reino equivocado. If you are going to change Ecuador, you must start with the young. Para poder transformar a Ecuador, tienes que empezar con la juventud a como dé lugar. Most of the people over 50, you can't even use them. La mayoría de gente mayores de los 50 años de edad ya casi no sirven para nada para traer el reino. They love God, Aman a Dios, but they're not going to change. pero no van a cambiar su manera de pensar. They love church, Aman la iglesia, but they're not going to change society. pero no están dispuestos a pagar el precio para transformar la sociedad. They'll wave a flag when the anointing comes. Ay, cuando la unción cae, están ahí con las banderas para arriba y para abajo. They'll play the tambourine. Ay, suenan pandero para arriba y para abajo. They'll shout when you say shout. Ay, gritan cuando tú se los pides. They'll do a little dance, Hasta danzan ahí con sus pasos. but that's not going to change society. Pero eso no va a transformar la sociedad. Now, there's a few radical old people Ahora, hay unos pocos radicales remanente that they're hanging with the young people. que pasan más tiempo con los jóvenes. But most older people are not going to change. Pero la mayoría de gente ya avanzada en edad les es muy difícil cambiar de paradigma y mentalidad. God wants to change Ecuador by changing government. Dios quiere transformar a Ecuador transformando el mismo gobierno de la nación. But what happens if all the government officials died today? ¿Qué pasaría si todos los miembros del Congreso cayeran muertos el día de hoy? Who's going to take their place? ¿Quién tomaría sus lugares? Somebody just like them. Alguien parecido a ellos. They're going to be a better version of something bad. Una mejor versión de algo peor. They're going to be smarter or sweeter, same philosophy. Van a ser más guapos, más presentables, más atractibles, más amables y seductores. You've got to start with the young generation. Tienes que empezar con la generación más joven. Dije, tienes que empezar con la generación más... No me estás oyendo. Tienes que empezar con la generación más joven. We've got to select men and women that will be in political office
and begin to grow them right now. Tenemos que elegir a hombres y a mujeres llamados y diseñados para entrar al ámbito político y empezar a criarlos, entrenarlos, equiparlos e indoctrinarlos. You see, Nebuchadnezzar had a worldwide plan. Si te das cuenta, Nabucodonosor tenía un plan mundial. You know what his plan was? ¿Sabes cuál era el plan de ese rey? I'm going to go to Israel. Voy a ir a Israel. I'm going to find the best and the brightest of their children. Voy a hallarme lo mejor que hay de todos sus hijos, el 10% superior de toda la nación. I'm going to bring them to Babylon to be nurtured. Me los voy a traer a Babilonia para indoctrinarlos y para entrenarlos. I'm going to change their diet, Les voy a cambiar de dieta, change their les identity, voy a cambiar de identidad, change their name, les voy a cambiar de nombre, change their teachers, les voy a cambiar de maestros, change their culture, les voy a cambiar de cultura and I'm going to send them back to y Israel de ahí los voy a enviar de vuelta a Israel to be my governors, para que sean mis gobernantes sobre esa nación, to represent me. para representarme a mí y mi reino ahí. That's the kingdom. Es ese reino también. That's exactly what God says He wants Es to do. exactamente lo que Dios anhela hacer con nosotros hoy en día. Now watch. Ahora observa, Who did Jesus call to be disciples? ¿a quién llamó Jesucristo para ser discípulos? Pharisees, ¿Fariseos? Sadducees, ¿Saduceos? the ruling class? ¿A la clase gobernante? No, He chose simple people Eligió a gente sencilla, educable. because He was going to grow another generation. Porque iba a crecer y madurar a una nueva generación. He was going to grow the answer. No me estás entendiendo. Iba a crecer y madurar la solución. He's going to grow something to take the place of Iba it. a crecer y madurar algo para que tomara el lugar de lo incorrecto. Begin to look among you. Empieza a ver entre ustedes. For young men, 18, 25, or 30 years Para old. jóvenes, jovencitas de 18, 20, 25 y 30 años de edad. Young women, Jovencitas 15, 20, 25. de 15, 20, 25 años de edad. God's chosen you. Ellas son las que Dios ha elegido. One day you'll be a Un president. día tú serás una congresista. One day you'll be a governor. Un día tú serás un gobernador. One day you'll be a judge. Dije que un día tú serás un One juez. day you'll be a counselor. Un día tú serás parte del Congreso. Let me ask you a question. Te quiero hacer una pregunta. In the church, En la iglesia we got healing schools, tenemos escuelas de sanidad, prophecy schools, escuelas de profecía, pastoral schools. escuelas para pastores. How come we don't have a government ¿Por qué no school? tenemos escuela para gobernantes y políticos? How come we don't have a school of government? ¿Por qué no tenemos una escuela de gobierno? You think you could take a preacher and say, Shababa, ¿Crees que puedes tomar un predicador y decirle, Shababa, you can be the president? así dice Jehová, presidente serás? Y automáticamente va a pasar. If you take a preacher to make him president, Si tú tomas a un predicador para hacerlo presidente, when he addresses the nation, cuando le habla a la nación, it'll sound like this. va a sonar algo así. My fellow Ecuadorians, Oh, mi pueblo ecuatoriano. glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. ¡Ey! I don't want a president like that. Yo no quiero un presidente así para mi nación. I want a president that could talk to the nation, Quiero un presidente que le pueda hablar a naciones. that can govern people, Que pueda gobernar a un pueblo completo. that have a calling from God Que tenga un llamado genuino de Dios to govern people. para gobernar a la gente. Today in this room, Hoy en este día, God is going to begin to move upon the churches Dios va a empezar a moverse en las iglesias aquí hoy. to begin to grow the next generation. Para empezar a crecer y madurar la próxima generación. Where are the Daniels? ¿Dónde están los Danieles? Where are the Josephs? ¿Dónde están los Josés? Where are the Daniels? ¿Dónde están los Where are Danieles? the Josephs? Dije, ¿dónde están los Josés? Where are the Daniels? ¿Dónde están los Danieles? Where are the Josephs? ¿En dónde están los Josés? God
God's answer is to change a nation by having new people. La solución de Dios para transformar tu nación es levantando a una generación nueva. Let me tell you how God thinks. Déjame decirte cómo es que Dios piensa esto. Samuel goes to a pasture in Bethlehem. Samuel llega a un pasto allá en Belén. He finds a teenager. Se encuentra un adolescente ahí en el anonimato. You're going to be the next king. Tú vas a ser el próximo rey, hijo. He anoints him in the pasture. Lo unge ahí en pleno prado. It's 15 years Pasan 15 años a lo menos before David becomes king. antes de que David ocupe ese puesto de rey. God was answering the prophecy by growing somebody. Dios estaba respondiendo a la profecía, creciendo y madurando la solución. How many know that Saul tried to kill David? ¿Cuántos saben que Saulo trató de matar a David? David had numerous opportunities to kill Saul. David tuvo numerosas oportunidades para matar al rey, But God always stopped him. pero Dios siempre lo detuvo. I never understood that. Nunca entendía el por qué. And one day I was reading my Bible Y un día leía mi Biblia and I saw that David was attacked one more time by Saul. y vi que David fue atacado una vez más por Saulo. And I said, Lord, Yo dije, Señor, why didn't you let David kill Saul? ¿por qué no le permitiste a David matar a Saúl? He was worthy of death. Él era digno de la muerte. And I heard the Lord say this. Y el Señor me dijo lo siguiente: I wanted Saul dead, yo lo quería muerto a él, but I didn't want David to do it. pero no quería que David lo hiciera. You know why? ¿Sabes por qué? If David had killed Saul, Si David hubiera asesinado a Saúl, the tribe of Benjamin la tribu de Benjamín would have never joined David's leadership. jamás se hubiera unido al reino de David. He had a higher purpose. Tenía un propósito mayor. Some of you in this room today, Y algunos de ustedes aquí hoy escuchándome, you don't understand why you couldn't go here. ustedes no entienden por qué es que no lograron entrar allá. You don't understand why this door shut on you. No entienden por qué se les cerró esta puerta directa. Because God is perfecting you and growing you for something Porque special. Dios está perfeccionando, madurando y entrenando para algo más especial. Hallelujah. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Before God needed David, he was growing him. Antes de que Dios necesitara a David, ya lo estaba entrenando y preparando. Before God needed Moses, he was growing Antes him. que Dios necesitara a Moisés, ya lo estaba entrenando y preparando. How many are taking a long view of history? ¿Cuántos han visto a largo plazo la historia? We want our prophecies to be done today. Hoy en día queremos que las profecías se cumplan ya, de inmediato. But God is growing leaders for the new generation. Pero Dios está creciendo y madurando a líderes para la nueva generación. Anybody understand what God is saying today? ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está diciendo hoy? So what do we need to do? Entonces, ¿qué debemos hacer? You as leaders Ustedes como líderes need to learn how to pastor a future president. tienen que aprender a pastorear el futuro presidente de tu nación. You as apostles Ustedes como apóstoles have got to ask God, how do I grow a president? tienen que pedirle a Dios: revélame cómo crecer y madurar al próximo presidente. Muéstrame cómo crecerlo y madurarlo. How do you grow a governor? ¿Cómo se hace para crecer y madurar a un gobernante? How do I grow the mayor of a city? ¿Cómo se hace para discipular, crecer y madurar a los alcaldes de mi ciudad? How can I grow the first woman president of Ecuador? ¿Cómo hago para levantar, crecer y discipular a la próxima primera dama de mi nación? See, we want to have a shababa and a prophecy and it's over with. La mayoría de lo que queremos es un shababa, ocurra ya y con eso está. But the way God does it is to grow it. Pero Dios, la solución que te envía es crecimiento gradual. He's growing the next generation. Él está creciendo, madurando la próxima generación. David had 3 anointings. David recibió 3 unciones. At Bethlehem, En Belén,
And he had the next one when he was anointed over the tribe. Y la próxima es cuando fue ungido sobre la tribu. He was anointed at a place called Hebron. Fue ungido en un lugar conocido como Hebrón. You know what Hebron means? ¿Saben qué significa Hebrón? Community La comunidad and society. y la sociedad. That's what it means. Eso es lo que significa esa unción. God said, I'm going to take my man. Dios dijo, voy a tomar a mi elegido. He's 25 years old. Solo tiene 25 años de edad. I'm going to anoint him to make my community Pero lo voy a ungir para producir mi comunidad. in a place called community. En un lugar conocido como la comunidad. Now watch this. Ahora observa esto. The third anointing, La tercera unción, David was made king over all Israel. David fue ungido sobre todo Israel. The capital city La ciudad capitalina was Jerusalem. era Jerusalén. Where was David anointed ¿En at? dónde crees que David fue ungido? God said, go back to Hebron. Dios le dijo, regresa a Hebrón. I'm anointing you Te estoy ungiendo to govern the community. para gobernar la comunidad. God is restoring us by growing us. Dios nos restaura creciendo y madurándonos. I sense right now in this room Siento ahorita aquí en este salón that God is beginning to give us an understanding of His ways. que Dios está empezando a hacernos entender una mejor manera sus caminos. You can be angry at whatever governor's there now, Puedes enojarte con cualquier gobernante que hay ahí ahora, but who's going to replace him? pero ¿quién lo va a reemplazar? You can complain about Congress. Puedes quejarte de tu Congreso, Who's going to replace him? pero ¿quién los va a reemplazar? We got to begin to say, God, start growing them now. Tenemos que empezar a decir, Señor, úsame para madurar y crecer a los gobernantes. Grow the next government. Úsame para hacer crecer, para disipular al próximo congresista. Let them come to my church. Padre, mándame los próximos diputados a mi iglesia. Let them be in my home cell group. Permíteles estar en mi célula. Let them come to my conferences. Permíteles venir a mis convenciones. Wouldn't it be awesome if a 15-year-old young boy comes here ¿No sería asombroso que un jovencito de 15 años de edad pasara and Chuck Pierce prophesies about what he's going to be in the future? y el profeta Chuck Pierce le profetiza acerca de su futuro y su destino? You're going to be a president, son. Vas a ser un presidente, hijo. One day, you're going to be a leader. Un día tú vas a ser un líder en nuestra He nación. begins to shake, Y él empieza a temblar, just like David shook. así como David tembló bajo su unción. It seems so far Se away ve tan lejos, tan distante for you, but not for me. para ti, pero no para mí. How many understand this thing's going to last longer than we think it is? ¿Cuántos entienden que estamos aquí para un plazo más largo del que pensábamos? But Jesus could come back tomorrow. Ay, pero ¿y si Jesucristo regresa mañana, profeta? No, he can't. No creo que pueda. You know why? ¿Sabes por qué? He's coming for two things. Él viene por dos cosas en la tierra: The harvest por la cosecha and the bride. y por la novia. 3/4 of the world is not born again. Más de 75% del mundo aún no ha nacido de nuevo de corazón. The church is empty. It's like a little girl. La iglesia está vacía, es como una niñita berrinchuda hoy en día. We got lots of time, my friend. Nos queda más que suficiente tiempo para realizarlos. We've got lots of time, my Tenemos friend. más que suficiente tiempo para hacerlo. Go get an education. Ve y métete a la universidad de nuevo. Go build a business. Ve y levanta una empresa nueva. Go find the young Daniels. Ve y busca a los jóvenes Danieles. Go find the young Josephs. Ve y busca a los jóvenes Josés. And begin to grow them for the purposes of God. Y empieza a crecerlos y madurarlos para el propósito de Dios. Some of you in this room Algunos de ustedes sentados aquí hoy could very well be a part of that process. muy bien pueden ser parte de ese proceso activo de Dios. I know Apostle Hugo is. Conozco que el apóstol Hugo está involucrado en ese proceso. I know God is going to do something in you, sir. Sé que Dios va a hacer algo poderoso en ti, hijo. That God wants to bring the next 7 presidents Que Dios quiere traerte los próximos 7 presidentes under your influence. para que estén bajo tu influencia también. I know He wants to do that for you, Apostle Sammy. Yo sé que quiere hacer eso contigo, apóstol Samuel.
that the next presidents of Peru que los próximos presidentes de Perú may come through your influence. puedan venir a través de tu influencia. What happened to you, son? What happened? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó, hija? When I was 13 years old, Cuando tenía 13 años de edad, I went to a conference in fui a Peru, una conferencia allá en Perú and a prophetess prayed for y me. una profeta oró por mí. A prophet prayed for me. Un profeta puso manos en And mí. God began to tell Y me Dios me empezó a decir y a revelar one day I was going to be president. que un día yo sería el presidente. How many believe that God will use a church to help the world? ¿Cuántos creen que Dios ha diseñado a la iglesia para ayudar al mundo? You see, I'm praying. I said, Lord, bring David to me. Diría, Señor, mándame a David, por favor. God, bring the young Josephs Padre, to me. mándame a los jóvenes Josés. God, bring Daniels Padre, to me. mándame a los jóvenes Danieles. I'm always praying that. Bring him to me, Lord. Bring Siempre him estoy to me. orando eso. De continuo se lo pido. Mándamelos, 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 mándamelos. Prophets are supposed to anoint prophets to replace them. Los profetas no solo deben levantar a otros profetas para reemplazarles, Priests to continue the church system, para continuar con el sistema en la iglesia, and kings también deben de elegir a reyes change the government system. para cambiar los sistemas gubernamentales. If you're a prophet, Si tú eres un profeta, part of your assignment parte de tu asignación is to anoint kings. es el ungir a otros reyes. Kings are just a word in the Old Testament for presidents in the New Testament. Los reyes son un término en el Antiguo Testamento que significan lo mismo a presidentes en el Nuevo Testamento. It means secular government. Significa un gobierno secular. In other words, if you're a prophet, O sea, si tú dices ser un verdadero profeta, you're called to identify and anoint secular government. has sido llamado y ungido, has sido llamado y elegido para identificar y ungir a gobernantes seculares. If you're an apostle, Si eres un apóstol, you're called to identify and anoint secular government. has sido llamado y ungido para elegir y poner manos sobre gobierno secular. I don't think you heard it. Creo que no me están entendiendo. You're still waiting for an anointing to come from heaven like a cloud. Aún estás esperando una unción con letras en neón que se manifiesten como una nube especial. God, bring me the next generation of David. Padre, mándame la próxima generación de David. Bring me the next Daniel. Mándame los próximos Danieles. Bring me the next Joseph. Mándame los próximos Josés. Let them pass under my hand. Que puedan pasar bajo mi mano. Let something from heaven Que algo del mismo cielo come on a young man or a young woman caiga sobre los jovencitos y las jovencitas to change Ecuador. para transformar a Ecuador, To change Ecuador. para cambiar a Ecuador. You say, well, this is too far. This is too long. Ay, no, hermano, pero mire, eso es demasiado tiempo. Ay, no, demasiado trabajo. What about next year? ¿Qué vamos a hacer el año entrante? If there's nobody ready, you get the same thing you got Pues this si year. no hay alguien ya preparado y madurado, vas a recibir una mejor versión de lo que ya tienes. You know what the problem has been? ¿Sabes cuál ha sido el meollo del problema? We've made the church an ecclesiastical system Hemos hecho de la iglesia un sistema eclesiástico. that God only anoints people to be ministers. Que Dios solo unge a gente para ser ministros. God anoints people for secular government. Y'all. Dios también unge a la gente para un gobierno secular. I said God anoints people for secular Dije government. que Dios también unge a la gente para posiciones seculares de gobierno. Y'all don't hear it. I said God anoints people for secular government. Dije que Dios también unge a la gente para posiciones gubernamentales. We've been thinking like an ecclesiastical system, not kingdom. Estamos hastiados de pensar como un sistema eclesiástico y no como un sistema de reino. Nebuchadnezzar had the right plan. He just had the wrong kingdom. Nabucodonosor tenía el plan correcto, pero el reino equivocado.
He found the best young people and he put them in government schools. Halló a la mejor gente, la más preparada, los más ideales y los indoctrinó en sus sistemas educativos seculares. Daniel was in a government run program to be a leader. Daniel fue entrenado en un sistema, una escuela del gobierno, preparándolo para ser un líder gubernamental. I'm praying right now Estoy orando ahorita that schools of government que escuelas de gobierno begin to fall in Ecuador. empiezan a caer en las iglesias de Ecuador. Schools of government Escuelas de gobierno to teach Christian worldview, para enseñar la perspectiva cristiana global, to teach the principles of the kingdom, para enseñarle los principios del reino, to train you how to dress, train you how to talk. para entrenarte cómo vestirte, cómo conducirte, cómo hablar, cómo presentarte, How to negotiate contracts. cómo negociar contratos. Well, brother, what about the anointing? Ay, hermano, ¿y qué me dice de la unción? God puts his anointing in strategies. Dios deposita su unción en sus estrategias. God puts his anointing in strategies. Dije que Dios deposita su unción en sus estrategias. God puts his anointing in No me estás strategies. entendiendo. Dios coloca su unción en sus estrategias. You say, Kevin, I never heard of a school for government in the Ay, church. profeta Kevin, pero yo nunca ni me ha pasado por una escuela de gobierno secular en la iglesia. I mean, I can learn how to prophesy in church. O sea, en la iglesia me enseñan cómo profetizar. I went to school to cast out devils, Fui a una escuela para enseñarme a liberar de chamucos a medio mundo. but a school, Pero prophetic schools, una escuela de gobierno. schools of the prophets. Escuelas de profetas, sí. How about schools of the presidents? ¿Qué tal escuela para presidentes? It's got to come from the church. Tiene que salir de la iglesia. From the church. Tiene que salir de la iglesia. It's got to come from the church. Dije que tiene que salir de la iglesia. Got to come from the church. No me estás oyendo. Tiene que salir de la iglesia. In my over 30 years of being a prophet, En mis más de 30 años de ejercer el oficio de profeta, I have prayed with, he orado con, cast demons out of, liberado de, got filled with the Holy Spirit, he llenado del Espíritu Santo many politicians. a muchos diputados y políticos. Hold on a second, while they're in office. Momentito, mientras que están ejerciendo su oficio actual. And thank God for that. Y gloria a Dios por ello. But by the time they get into office, Pero ya cuando finalmente llegan a su oficio, their worldview is already set. su perspectiva mundana ya ha sido fomentada, plantada. Their values are set. Su sistema de valores ya han sido corrompidos. And I thank God for that. Yo le doy gloria a Dios por las oportunidades que me ha dado. But we got to get them as teenagers. Pero tenemos que agarrarlos mientras que son adolescentes. Bring me the Daniels. Tráeme a los Danieles. Bring me the Josephs. Tráeme a los Josés. Bring me the Davids. Tráeme a los Davids. God, I pray now that something would burst in the heart of every true apostle. Padre, yo te ruego que algo estalle, que algo explote en el corazón de todo verdadero apóstol escuchando este mensaje. I want to have a school of government. Yo quiero levantar una escuela de gobierno. I want to have a school of government. Yo quiero levantar una escuela para gobernantes. I want to have a school of government. Yo quiero tener una escuela de gobierno. God always starts with the young. Dios siempre empieza a su mover con los jóvenes. What are we going to do with the people called to government? ¿Qué vamos a hacer con la gente llamada al gobierno? You got 1,000 people in your church? Tienes 1,000 miembros en tu iglesia. You're telling me nobody's called to government in Me your estás church? diciendo que no hay ni uno solo que haya sido llamado al gobierno, a la política en ella. Man, I feel something from heaven coming in here. Yo siento algo cayendo del cielo aquí.
You got 5,000 people in your church and nobody's called to be the next mayor? Tienes 5,000 miembros en tu iglesia. ¿Me vas a decir en qué cabeza cabe que ninguno de ellos ha sido llamado a ser el próximo alcalde de tu ciudad? And you don't know about it? Y tú ni siquiera por enterado. The gifts of leadership start manifesting at 12 years old. Los dones de liderazgo siempre se empiezan a manifestar a los 12 años de edad. When Jesus was 12 years old, Cuando Jesucristo tenía 12 años de edad, he got a revelation. recibió una revelación. He's reading the book of Torah. Estaba leyendo el Torah un día sentado en la sinagoga. And the Messiah Y el Mesías shall be born in Bethlehem. nacerá en Belén. Hey, wait a minute. Momentito. I was born in Bethlehem. Yo nací en Belén. And the Messiah shall come out of Egypt. Y el Mesías saldrá de Egipto. Wait a minute. Momentito. There was that assassination attempt. Me recuerdo aquel intento de asesinato. And we went to Egypt. Y tuvimos que salir huyendo para Egipto. And the Messiah shall be called a Nazarene. Y el Mesías será llamado un nazareno. Wait a minute. Ay, no puede ser. I'm from Nazareth. Yo soy de Nazaret. And the Messiah shall be of the tribe of Judah, Y el Mesías vendrá de la tribu de Judá, of the bloodline of David. del linaje de David. Wait a minute. Ay, Dios santo. No. No, 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 no. I'm the Messiah. Yo soy el Mesías. I'm the Messiah. Yo soy el Mesías. Hold on. Ojo, oye. So they go to the feast in Jerusalem. Entonces se van a esa fiesta en Jerusalén. And Jesus gets lost from his parents Y Jesucristo se pierde de sus padres. for 3 days. 3 días pasa perdido. You got one job, Mary. One job, Joseph. María, José, solo una tarea te di. Solo una cosa te pedí. Don't lose the Messiah. No te pierdas al Mesías, por favor, cuídalo. They lost the Messiah. No, pero María y José lo perdieron. They go back to Jerusalem. Regresan a Jerusalén They see him in the temple asking y questions. lo ven en el templo haciéndoles preguntas a los doctores de la ley. They say, son, Le dicen, hijo, where have you been? ¿en dónde has estado? Why did you do this to us? ¿Por qué nos hiciste esto? What did he say? ¿Qué les respondió? What did he say? ¿Qué les dijo? What? I must be about my father's business. That's what he said, Eso fue lo que dijo, but that's not how he said it. pero no lo dijo de esa manera. Here's how he said it. Lo dijo así. I must be about my father's business. Debo de encargarme de los negocios de mi papi. He's only 12 years old. Solo tenía 12 años de edad. His voice hasn't changed. Estaba desarrollando su voz. I must be about my father's business. Debo de encargarme de los asuntos de mi padre. What did his mother say? ¿Y qué le respondió María? Well, you may be the Messiah, Pues tal vez seas el Mesías, mijo. but right now I'm your mother. Pero ahorita yo soy tu nana. You come home, young Ven man. para acá, vamos para la casa. He was identified, but he wasn't ready yet. Fue identificado, pero aún no estaba preparado. Fue identificado, pero aún no estaba preparado. No me estás oyendo. Fue elegido, fue identificado, estaba destinado, pero aún no estaba preparado, capacitado, entrenado y desarrollado. You know that same thing happens in ministry, don't Y you? sabes que lo mismo se oye en el ministerio hoy en día. You discover you're a prophet. Descubres que eres un profeta. You discover you're an apostle. Descubre que eres un apóstol. But here's how it sounds in the spirit. Pero en el espíritu así se oye tu voz. I'm a prophet. Yo soy profeta. I'm an apostle. Yo soy apóstol. I have a worldwide Tengo un ministry. ministerio mundial. I'm a global. prophet. Yo soy profeta. I'm an apostle. Te puedo profetizar si quieres. Go back to the local church. Regresa a tu iglesia local para entrenarte. You're not ready yet. Aún no estás listo. You're not ready Aún no yet. estás listo.
We do it with prophets. We do it with apostles. Lo hacemos con los profetas, lo hacemos con los apóstoles, We do it with pastors. lo hacemos con los pastores. Come on, let's do it with governors. Empecemos a hacerlo con los políticos también. Let's do it with secular leaders. Hagámoslo con los gobernantes seculares. Dije, hagámoslo con los gobernantes seculares. If you are a pastor, Si tú eres un pastor, I want you to stand up right now. ponte de pie ahorita, ahorita. If you're a pastor right now, Si eres un pastor, ponte de pie ahorita, por favor. somewhere in one of your churches, En alguna de sus iglesias, hoy en día, God's raising up secular leaders. Dios está levantando a los futuros diputados de tu nación. Maybe the next president, maybe the next mayor. Muy probablemente el próximo presidente, muy probablemente el próximo alcalde, muy probablemente el próximo ministro de defensa, ministro de la tesorería. And right now they say it like this. Y ahorita todos suenan así. I'm called to be a president. Yo fui llamado a ser presidente. I'm called to be a governor. Yo fui llamado a ser diputado. I'm called to be a congressman. Yo fui llamado a ser un congresista. Come over here, son. Ven para acá, hijo. Let me put the kingdom in you. Quiero depositar primero el reino en ti, So when you get to that place, para que cuando llegues a ese lugar you're not an embarrassment. no seas una vergüenza para nuestra nación. So when you get there, Para que cuando llegues a esa you know what posición to say. sepas qué decir, cómo conducirte y qué hacer. God, I pray right now that the revelation of a school of government Padre, yo te ruego que la revelación de escuela de gobierno would fall upon these pastors, caiga sobre todo pastor aquí. would come upon these leaders. Que empape a estos líderes y no los deje dormir hasta realizarlo. Nebuchadnezzar had the right idea but the wrong kingdom. Nabucodonosor tenía la idea correcta en el reino equivocado. Nebuchadnezzar had the right idea but the wrong God. Nabucodonosor tenía la idea correcta, la estrategia correcta, pero el Dios erróneo. God, bring the young Davids. Padre, trae a los jóvenes Davids. God, bring the young Daniels. Padre, envíanos los jóvenes Danieles. Bring the young Josephs Envíanos los Josés jóvenes to come in this place. para que vengan a este lugar. Come on, Pastor. Vamos, pastor. Johnny, I want you and Prophet to come. We're going to just pray over him as a representative. Johnny, quiero que tú y el profeta Chuck pasen. Por favor, vamos a orar por el apóstol Hugo como representante. ¿Está el tecladista, por favor? We're just going to use him as a touch place, as a representative for this. Vamos a usarlo como un representante de las iglesias que aquí el día de hoy están. He's going to represent every spiritual leader in Ecuador. Él va a representar en este momento, en este instante, a todos los líderes espirituales de Ecuador. Suavecito. Father, we call forth your leaders of Ecuador. Padre, llamamos a tus líderes de Ecuador. God, we've had anointings, but not your strategy. Padre, hemos tenido 1001 unciones, pero no tus estrategias. We've seen the short view, but not the long view. Hemos visto a corto plazo, pero no a largo plazo. God, we lay hands on this pastor Padre, imponemos manos sobre tu pastor aquí, as a sign of laying hands on every leader in como this una country. señal de imposición de manos sobre todo líder espiritual en esta hermosa nación de Ecuador. God, we know how to recognize apostles and prophets. Ya sabemos cómo reconocer a apóstoles y profetas. We know how to recognize pastors and teachers. Ya sabemos cómo reconocer a pastores y maestros. Show us how to recognize the kings among us. Enséñanos cómo reconocer a los líderes de tu gobierno aquí en la tierra. God, give us a revelation of schools of government. Danos la revelación de cómo levantar escuelas de gobierno To be in the local church. en cada iglesia local, Señor. For I say to you, this is a day of change in Ecuador. Porque de hecho te aseguro que este es un día de cambio en todo Ecuador.
For you have been growing, but now you will break forth. puesto que has estado creciendo, mas ahora romperás todo límite. And I say to you, Apostle Hugo, you will create a new model that's not been seen. Y te digo, apóstol Hugo, que levantarás un nuevo modelo jamás visto en esta nación. And you will develop new ways of training throughout this land that have not developed. Desarrollarás nuevas maneras de entrenamiento y capacitación nunca vistas en esta nación. And I say this type of training will cut across lines of church barriers. E incluso estos entrenamientos y capacitaciones cruzará fronteras, divisiones de iglesias y ministerios incluso. And I say this will be the day of change where you will be sought after to help raise up the future of this land. Y este será tu día de cambio donde empezarás a ser buscado e invitado para traer un cambio de transformación a esta nación. For I have been training you, Puesto que yo mismo te he estado entrenando a ti, but now you will draw out and train others, pero saith ahora the tú Lord. tomarás de tu tesoro para entrenar a otros, dice el Señor. Come on, just put your hands on him right now. Pongan sus manos sobre la Every leader, todo líder, every group of churches, todo ministerio e iglesia, every apostolic network, toda red apostólica God began to cause the young Daniels, empieza a causar que los jóvenes Danieles, the young Josephs, los Josés jóvenes, the young Davids, los Davids jóvenes, that you have called for secular government. que has llamado al gobierno secular, Let them rise so we can train them now. que God. se levanten para ser entrenados ahora, que se levanten para ser entrenados ahora. Before you needed Moses, you was working on it. Antes que necesitaras a Moisés, ya lo estabas entrenando y capacitando. Before you ordained David, you were working on it. Antes que ordenaras a David, ya lo estabas capacitando y entrenando. Do the same now for Ecuador. Haz lo mismo hoy para Ecuador, Señor. God, give him a strategy. Padre, dale una estrategia divina. Something going to happen to your heart, sir. Algo va a pasar en tu corazón, Hugo. This is like the answer you've been crying for. Es como la respuesta que has clamado tierra y mar. God, the same kind of anointing that you would put on a kingmaker. Padre, la misma clase de unción que colocarías sobre un hacedor de reyes. Let the anointing like Samuel had come on him. Que la misma unción que sentía Samuel caiga sobre él. To transition them Para transicionarlo. to be a real nation. Para producir una verdadera nación. Now, all of you out there, the Spirit of God is going to start moving on you to draw out what has not been drawn out for a time such as this. Todos los que me están oyendo y viendo, en este momento el Espíritu de Dios va a empezar a avivarse, a tocarte dentro de ti, para empezar a extraer de aquello que no has extraído antes para las soluciones que hoy se necesitan en este día en tu nación. Some of you have had things burning in your heart, but you haven't known how to process that in the present church structure. Algunos de ustedes han sentido cosas tomar vida en su corazón, pero no han sabido cómo procesarlo dentro de la iglesia contemporánea actual. We are here to announce today that structure now shifts. Estamos aquí para declararte hoy que esa estructura de iglesia hoy cambia. And where you've been moving toward one direction, now you will be released to be who you've called to be in the kingdom of God in this land. Y donde una vez te dirigías en una dirección, ahora serás suelto, serás liberado y estallarás en el propósito que Dios diseñó para que tú andes y cumplas con su misión.
Now, I want us to give a shout and thank God for this message. Quiero que le des gloria a Dios, dale un grito de júbilo y de alabanza por este mensaje. Years ago, I was talking to a real apostle. Varios años atrás hablaba con un apóstol genuino. And in Latin America, for some reason, the church is brain dead about addressing this issue. Y en Latinoamérica, por alguna razón, la iglesia está totalmente ajena, ciega para tocar en este punto, en este tema. And this apostle said, I don't want to be involved in politics. Y este apóstol me decía con toda certeza, yo no quiero involucrarme en la política. I was never called. I was just called to build churches. Solo fui llamado a levantar iglesias, no quiero nada que ver con el ámbito político. I says, you're a church apostle. Entonces tú lo único que eres, le dije, But es God- un apóstol de iglesia. But God's looking for kingdom apostles. Pero Dios ahora anda buscando apóstoles de reino. You're just a church Tú apostle. solo eres un apóstol de iglesia. But God's looking for kingdom Pero Dios apostles. quiere levantar apóstoles de reino. You're just a church Tú apostle. solo eres un apóstol de iglesia. But God is looking for kingdom Pero apostles Dios anda buscando apóstoles de reino who will train people to go in every aspect of que society. puedan entrenar a la gente en todo aspecto de la sociedad. Pastor, you ought to turn the television on at night Pastor, debes de prender el televisor en la noche and you ought to see your disciples on y television debes ya de estar viendo a tus discípulos en la televisión, in every aspect of society. en todo aspecto de la sociedad. That's how we disciple a nation, Así es como se disipula una nación, by sending our disciples enviando nuestros discípulos into every part of society. a todo segmento de la sociedad. That's how you disciple a nation, Solo así se disipula una nación, by sending our disciples. enviando nuestros discípulos. The president is my disciple. El presidente debe de ser nuestro discípulo. El Congreso deben de ser nuestros discípulos. The mayor is my disciple. Los alcaldes deben de ser nuestros discípulos. The governor is my disciple. El gobernador debe de ser mi discípulo. I don't just want to be a church apostle. Ya no quiero ser solo un apóstol de iglesia. I don't just want to be a church prophet. No solo quiero ser profeta de iglesia. I want to be a kingdom apostle. Quiero ser un apóstol de reino. And a kingdom prophet. Quiero ser un profeta de reino. Alguien dele un grito de júbilo.